Bueno, gracias Ornella. Recibimos con nuestro más sincero reconocimiento y atención al profesor Juan Soroeta Liceras. El profesor Soroeta Liceras es profesor titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad del País Vasco, presidente de la Asociación Internacional para la Observación de los Derechos Humanos, presidente del Instituto de Estudios Internacionales del País Vasco, Francisco de Vitoria, y director desde el año 1997 de los cursos de Derechos Humanos de Donostia, San Sebastián y del anuario de estos cursos. Es igualmente codirector de los cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz. Ha sido secretario y vicedecano de Ordenación Académica y Profesorado de la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco entre los años 2006 y 2012 y director de Extensión Cultural de la mencionada universidad entre los años 2000 y 2004. Sus ámbitos principales de investigación son el derecho de la libre determinación de los pueblos, el de descolonización, el conflicto de Sahara Occidental, del derecho del mar y de los derechos humanos en general. Profesor Soroeta Liceras, la audiencia lo escucha muy atentamente. Muy bien, muy buenas tardes o buenos días, porque ya no sé, cada uno me imagino que está en un punto diferente. Bueno, en primer lugar, por supuesto, agradecer al profesor Travieso y a su equipo la invitación que me usaron para participar en este seminario. Compartir esta mesa virtual con insignes colegas como todos ustedes. En especial quiero referirme inevitablemente a mi amigo y maestro, el profesor Antonio Remiro. Es un honor. Este seminario además nos permite ponernos en contacto con gente que hemos tenido también ocasión de conocer en otros momentos y que después de muchos años pues, te cruzas en estas situaciones. Así que muchas gracias por la invitación. En relación con la docencia, bueno, yo realmente mi experiencia con la docencia ha sido algo particular, aunque yo ya 30 años impartiendo la asignatura de Derecho Internacional Público. Yo entré en la universidad casi 10 años después de acabar mis estudios en la licenciatura. Durante unos años ejercí como fiscal de distrito, luego estuve como letrado del Gobierno vasco y cuando ya pedí la excedencia para entrar a la universidad pues habían pasado casi 10 años, con lo cual mis referencias de la docencia eran muy lejanas. Y la verdad es que tampoco eran muy allá, no eran ninguna maravilla porque, bueno, pues tuve con algunas excepciones, pues profesores que no tenían especial vocación docente o pedagógica. Con una excepción muy importante, el profesor Luis Ignacio Sánchez Rodríguez, el llorado Miche, que casualmente pues el año que yo estudiaba tercero de Derecho se encontraba en San Sebastián y bueno, fue quien realmente me despertó el gusanillo de la docencia, ¿no? Pero realmente en España yo creo que en general somos básicamente autodidactas, porque no hemos tenido la oportunidad de tener cursos de formación para la docencia, ¿no? Entonces cada uno pues da un poco la docencia como le parece mejor, ¿no? Lo cual no sé si es la mejor idea, ¿no? Yo cuando entré en la universidad me encontré con que tenía que impartir la docencia del Derecho Internacional Público en un idioma al que no había escrito, no había nada escrito en castellano, que era el euskera, la lengua vasca. Con lo cual, pues los 2 primeros años trabajé como un enloquecido en preparar una especie de apuntes o de un manual, pequeño manual para trabajar la terminología jurídica de Derecho Internacional Público sobre la que no existía nada en vasco. Esto me hizo aprender mucho del derecho internacional porque es difícil explicar una institución jurídica si no se conoce a fondo su contenido. Vinculado también con el tema del idioma, bueno, yo supongo que este es un problema general, pero el nivel que tenemos de conocimiento y de utilización del castellano, del español, como cada uno le llamará, como le parezca más oportuno, en España por lo menos es muy bajo. Cada vez el nivel de los estudiantes es más bajo, es un poco desesperante a veces corregir trabajos porque no se entienden bien, están plagados de falta de ortografía, las comas se dejan caer como la sal en una ensalada, sin orden y concierto, no conocen los criterios y yo cuando empieza el curso suelo recomendar a los estudiantes que se estudien las normas de la Real Academia de la Lengua, que resulte algo sorprendente ya en segundo de Derecho, pero a veces no tengo más remedio que hacerlo y tampoco es que tenga unos resultados muy plausibles, ¿no? En la Universidad del País Vasco tenemos 12 créditos de Derecho Internacional Público, que es más o menos el doble de las horas de docencia que hay en cualquier otra universidad española.
bueno, pues por razones puntuales, pues porque cuando se produjo el plan de estudios, pues estuvimos más atentos o teníamos más posibilidades de presionar, ¿no? Lo que quiere decir que tenemos la misma docencia, las mismas horas de docencia de las que disfrutábamos en los planes antiguos de la licenciatura. Esto nos hace que los manuales que hoy en día se están haciendo en España no nos sean muy útiles porque están pensados para la mitad del tiempo. Entonces, utilizamos los manuales clásicos. También tiene una parte buena porque realmente la teoría del derecho internacional en los aspectos más técnicos no ha variado gran cosa, ¿no? Pero la docencia tiene otro recorrido, ¿no? Sé que somos la envidia de algunas universidades españolas porque son muchos créditos y la verdad es que los que los damos lo disfrutamos, porque yo por lo menos tengo una vocación docente clarísima, ¿no? La forma de dar las clases en cuanto a la docencia. Bueno, yo en cierta ocasión, cuando acabamos el curso, se me acercó un estudiante para preguntarme por qué Palestina no demandaba a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia. Y en ese momento pensé, hemos perdido todo el curso, no ha servido para nada. Si no saben esto, es que todo lo demás no sirve para nada. No sirve de nada que sepan cuáles son los efectos de una objeción o una reserva en un tratado si no saben cómo funciona la Corte Internacional de Justicia. Y me tuve que plantear dar las clases de otra manera, de una manera que ya adelanto que es bastante poco ortodoxa, porque en los manuales es raro empezar con las Naciones Unidas. Yo empiezo mis clases haciendo una comparación entre lo que es el derecho internacional y lo que es el derecho interno, para tratar de quitar de la cabeza a los estudiantes el esquema con el que vienen ya preconcebido de asignaturas de derecho interno, derecho penal, derecho civil, de un Estado de Derecho en el que hay un poder legislativo, un poder ejecutivo, un poder judicial, y ya desde el principio les digo, bueno, aquí no hay ningún poder legislativo, la Asamblea General no legisla, no aprueba normas que tienen que cumplir los Estados, el Consejo de Seguridad es un gobierno que no está sometido a ningún tipo de control, no hay un control judicial ni un control parlamentario, así que esos esquemas preconcebidos, cuanto antes los vayáis olvidando, mejor. Aunque esta comparación de un Estado de Derecho con lo que sería Naciones Unidas, al menos a efectos expositivos, para que la gente se vaya situando un poco al comenzar la asignatura, puede servir. Luego, también de una forma poco ortodoxa, comienzo a explicar los principios estructurales del derecho internacional. A partir de la resolución 2625, Romanos 25, yo explico los grandes principios, siendo consciente de que, claro, explicar los principios sin saber lo que es un tratado internacional, lo que es una costumbre internacional, no es sencillo, pero por lo menos, como por alguna parte hay que empezar, creo que es una forma de atraer la atención de los estudiantes también, porque, bueno, si con 20 años no somos capaces de despertar la inquietud de nuestros estudiantes, mal vamos, ¿no? Yo entiendo que motivar a la gente con la letra de cambio no sea muy fácil, pero cuando se está hablando de conflictos internacionales que estamos viendo todos los días en la televisión, creo que debería ser relativamente sencillo. Yo creo que, yo por lo menos estoy contento porque creo que desde el principio los alumnos están pendientes de lo que estamos hablando en clase, porque ya se aparta desde el principio de lo que es una asignatura, el resto de las asignaturas, ¿no? del grado. Comienzo con el preámbulo de la carta, con aquellas palabras de nosotros los pueblos, decididos a evitar una vez más el flagelo de la guerra. Digo, este es el principal objetivo. Las Naciones Unidas, la Carta de las Naciones Unidas se crean para evitar una nueva guerra. Principio de prohibición del uso de la fuerza, y a partir de ella empiezo a explicar los principios estructurales, el uso de la fuerza, también poco a poco introduciendo el derecho internacional penal, y también en ese prólogo, cuando dice nosotros los pueblos, digo, esta es una de las, no voy a decir mentira, pero de las no verdades de la Carta de las Naciones Unidas, porque no somos nosotros los pueblos, nosotros los estados. Los pueblos no tienen sitio en el derecho internacional. Y a partir de ahí empiezo a explicar el derecho a la libre determinación de los pueblos. Bueno, sabéis que es un derecho en cuyo nombre en mi tierra se ha estado asesinando a la gente durante 40 años, que en estos momentos tiene paralizada la política española con el problema de Cataluña. Afortunadamente los vascos estamos un poco callados últimamente, lo cual nos deja un poco de aire después de tantos años de suplicio realmente. Y yo creo que es importante que entiendan en qué consiste el derecho a la libre determinación de los pueblos, quiénes tienen derecho de acuerdo con el derecho internacional o quiénes son los destinatarios de ese derecho. Afortunadamente hoy en día en clase se puede hablar de estos temas sin tirarnos los libros a la cabeza, pero realmente en los años duros de ETA era violentísimo dar la clase. Tengo algunos antiguos alumnos que están cumpliendo condena por delitos de terrorismo, así que se puede imaginar el ambiente que teníamos en clase, ¿no?
Y yo partía, no, yo no soy dogmático, no quiero convencerles de nada. Yo les digo, esto es lo que dice el derecho internacional. El objetivo de las clases no es convencer a nadie de nada. Yo les explico cómo funciona el derecho internacional y a partir de ahí, ustedes, sabiendo cómo funciona, pueden intentar cambiarlo si quieren en su vida profesional, si tienen la oportunidad, pero tenemos que ser capaces de discutir con tranquilidad estos temas, ¿no? Bien, después de los principios ya paso al orden lógico de los manuales, que es la creación de las normas, tratados internacionales, derecho consuetudinario, la aplicación de las normas del derecho internacional, el hecho internacionalmente ilícito, la responsabilidad internacional de los estados, los procedimientos para asegurar el cumplimiento de las normas y acabo con el Estado, las inmunidades, sucesión de estados, reconocimiento de estados y con los elementos del derecho del Estado. Concretamente dedico un tiempo importante al derecho del mar porque, bueno, tanto el País Vasco como España ha tenido una tradición tanto de navegación como de pesca, un vínculo muy importante con el mar. De hecho, a nosotros nos sorprende que en Argentina el pescado no forme parte fundamental de la gastronomía. En España es básico y es muy fácil también despertar el interés de los estudiantes y yo creo que además es un tema que nos afecta a todos muy de cerca, ¿no? En resumidas cuentas, el objetivo cuando yo estoy impartiendo clase es que la gente, cuando abra el periódico, sepa interpretar las noticias. No solo empezar las clases con una noticia del diario español El País de hace unos años, cuando la Corte emitió el dictamen sobre la legalidad de la construcción del muro, y el titular era Naciones Unidas condena a Israel. Le dije, bueno, cuando veis un titular así, lo primero que hay que hacer es, me extraña. Si ha sido la Asamblea General, no me extraña, pero no es noticia, porque la Asamblea General todos los años afirma que la ocupación de Israel de los territorios ocupados, el establecimiento de asentamientos de colonos en los territorios ocupados palestinos constituye una violación grave del derecho internacional. Que haya sido el Consejo de Seguridad me extraña, porque ahí está Estados Unidos, que con la excepción de aquella resolución en la que se abstuvo la administración Obama, siempre veta cualquier resolución que no vaya o que vaya en contra de los intereses de Israel. Y que sea la Corte, me extraña que sea a través de la vía contenciosa, porque Israel no acepta la competencia de la Corte. Entonces, por lo menos que sepan interpretar la noticia, ¿no? Al final, claro, solamente podía ser a través de un dictamen con los efectos que todos conocemos, ¿no? Cuando, por ejemplo, España, el gobierno de España y el gobierno, bueno, la Unión Europea dan un ultimátum a Maduro para que reconozca a Guaidó como el nuevo gobierno legítimo de Venezuela, que yo llevé esta noticia a clase y decía, ¿qué les parece? Me decía, bueno, es que es una dictadura. Y digo, bueno, yo no sé si es una dictadura o no, además no es el tema. ¿Qué les parecería a ustedes si los partidos políticos de Venezuela estuvieran discutiendo entre ellos qué es lo que debe pasar en España, quién debe gobernar y cómo tiene que gobernar? ¿No les parecería un poco ridículo? Y bueno, en un programa de televisión con un famoso periodista catalán le preguntó a Maduro qué opina de esto, ¿no? Y Maduro le contestó muy acertadamente qué le parecería a usted si le doy a España o a la Unión Europea una semana para que reconozcan al gobierno de Cataluña como nuevo Estado, ¿no? Es decir, no se trata de convencerles de que... Se trata sobre todo de hacerles pensar, ¿no? El saber y aude, atrévanse a pensar. Piensen si esta noticia tiene sentido, porque al final, ¿por qué Venezuela y no Nicaragua? Si es una dictadura, ¿por qué no cualquier otra de las dictaduras que hay en África, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué nos hemos quedado ahí enganchados con Venezuela, ¿no? O cuando nuestra ministra, la ministra española, después de que el Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que condena a la administración española a indemnizar a la familia de Couso por no haber ejercido la protección diplomática, aparece en la prensa diciendo esto es un ejemplo de protección consular, por lo cual demuestra poco conocimiento del derecho internacional, y además dice que no van a cumplir esa condena porque es un precedente muy grave, porque ahora todo el mundo va a reclamar. Bueno, este tipo de noticias que salen diariamente en la prensa, yo los llevo a clase y lo planteo desde el principio, de forma que vean que lo que estamos estudiando en clase no es algo abstracto que está ahí en los manuales, pero que no tiene más recorrido, ¿no? Huyendo siempre de los dogmatismos, aunque a veces es difícil. En todo caso, bueno, yo no sé si con esto respondo un poco a la idea que había planteado de la docencia, porque, claro, la problemática de cada uno, incluso con su idioma, es muy diferente, ¿no? Yo cuando preparé la terminología en vasco, tuve el apoyo de la Academia de la Lengua Vasca y discutíamos las palabras en euskera que tenían ya
una cierta tradición o era un invento. Realmente hacía falta crear una palabra para describir una institución jurídica, ¿no? Y bueno, yo insisto, muchísimas gracias por la invitación, me parece que es una iniciativa estupenda y bueno, la verdad es que hace pensar que estos tiempos de pandemia se pueden aprovechar también de otra manera. Muchas gracias. Bueno, profesor Juan Soroeta Liceras, agradecemos sus aportes a este Congreso Internacional, su experiencia en la enseñanza de Derecho Internacional, como el llamar el interés desde el inicio a los estudiantes, el no convencer, sino razonar las normas, el saber interpretar las noticias, ha sido muy importante para todos los que los hemos escuchado atentamente. Profesor, muchísimas gracias.